Índice de leyendas. Documento número 687.423. Nombre clave: Espíritus de Samaín. Descripción o rasgos. Los espíritus de Samaín son entidades etéreas asociadas con el Festival Celta de Samaín, el precursor moderno de Halloween. Se cree que estos seres poseen una forma vaporosa, fluctuante y a menudo invisible al ojo humano, aunque en algunas culturas se reporta su manifestación como figuras humanoides sombrías con ojos brillantes y cuerpos envueltos en una niebla densa. En su estado visible, los espíritus de Samaín miden aproximadamente 2 a 3 metros de altura, con una estructura corporal sin huesos que les permite moverse en forma líquida o gaseosa. Sus cuerpos parecen estar hechos de sombras condensadas o una niebla fría. Se dice que emiten una temperatura extremadamente baja, causando que la temperatura en su entorno inmediato descienda drásticamente. A nivel de habilidades, se cree que tienen el poder de manipular el clima, desatando ráfagas de viento o niebla en su proximidad. Además, posee la capacidad de comunicarse con los vivos y con los muertos, actuando como intermediarios entre ambos mundos. Estos espíritus no hablan de manera convencional, pero se manifiestan a través de susurros en la mente de aquellos sensibles a su presencia. También son capaces de inducir miedo profundo o visiones de muerte en aquellos que los desafían. Hábitat. Los espíritus de Samaín se manifiestan principalmente durante el Festival de Samaín, celebrado el 31 de octubre y el 1 de noviembre en regiones celtas antiguas, como Irlanda, Escocia y partes de Gales. Su presencia es más común en lugares rurales y cementerios antiguos, donde las barreras entre los vivos y los muertos se cree que son más delgadas. Se alimentan principalmente de energía espiritual y emocional, extrayendo vitalidad de la desesperación, el miedo o la tristeza de los humanos cercanos. Su comportamiento es solitario y reservado. Suelen aparecer al caer la noche, durante momentos de transición como el ocaso o el amanecer. No interactúan directamente con el mundo físico a menos que sean provocados, en cuyo caso su reacción puede ser devastadora. Tipo de criatura. Los espíritus de Samaín pertenecen a la categoría de seres mitológicos conocidos como psicopomos, entidades que guían a las almas de los muertos hacia el más allá. Además, pueden clasificarse como espíritus ancestrales o demonios estacionales entidades asociadas con la llegada de una estación o la finalización de un ciclo, como el otoño y el invierno. Origen cultural. Los espíritus de Samaín provienen de la mitología celta, en particular de las tradiciones relacionadas con el Festival de Samaín. Este festival, que marca el fin de la temporada de cosechas y el inicio del invierno, es considerado un momento en que las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se diluyen. Según las leyendas, los espíritus de Samaín son los guardianes de este umbral, asegurando que los muertos crucen adecuadamente al otro lado y que los vivos no interfieran en este proceso. Históricamente, estos espíritus eran temidos y venerados por las antiguas comunidades celtas, que realizaban rituales para apaciguarlos, como dejar ofrendas de comida y bebida en las puertas de sus hogares para evitar su ira. Con el paso de los siglos, los espíritus de Samaín se fusionaron con las tradiciones cristianas de Europa, dando lugar a las costumbres modernas de Halloween, como disfrazarse para engañar a los espíritus y las almas errantes. Categoría y variantes regionales. A lo largo de Europa y otros territorios, los espíritus de Samaín tienen diferentes variantes que comparten similitudes, pero con características propias. Banshee, de Irlanda. Similar a los espíritus de Samaín, la Banshee es un espíritu femenino que anuncia la muerte de una persona cercana. Se manifiesta en forma de una mujer espectral, vestida de blanco y llorando en la distancia. A diferencia de los espíritus de Samaín, la Banshee es más activa en las zonas rurales y se enfoca en familias específicas, con las que está vinculada por generaciones. Wilgie, de Gales. En la mitología galesa, el Wilgie es un espíritu de forma canina que merodea por los caminos durante la noche. Aunque es una entidad más corpórea que los espíritus de Samaín, el Wilgie comparte la habilidad de inducir miedo profundo y de presagiar la muerte de aquellos que lo ven. La cacería salvaje, de Europa nórdica y germánica. Los Serkin y sus seguidores forman parte de una horda fantasmal que atraviesa los cielos durante las tormentas de invierno. Aunque son más belicosos que los espíritus de Samaín, ambos comparten el mismo rol de recolectar almas en el umbral entre estaciones. La Santa Compaña, de Galicia, España. En esta tradición, una procesión de almas errantes atraviesa los caminos rurales de noche, liderada por una persona viva condenada. A diferencia de los espíritus de Samaín, la Santa Compaña es visible y silenciosa, pero también asociada a la transición entre el mundo de los vivos y los muertos. Registros históricos.
Uno de los primeros registros escritos sobre los espíritus de Samhain aparece en los textos del folclorista irlandés Geoffrey Keating, quien en su obra de 1634 menciona el Festival de Samhain como una noche de gran terror, durante la cual las almas de los muertos caminaban entre los vivos, guiadas por sombras oscuras que pertenecían al reino de los espíritus. Otro reporte significativo fue recogido en 1846 en la localidad escocesa de Inverness, donde un granjero afirmó haber visto un espectro nebuloso al atardecer durante la celebración de Samhain. Su relato fue corroborado por otros aldeanos que notaron un descenso súbito en la temperatura, atribuyendo el fenómeno a los espíritus de Samhain. Métodos de contención o destrucción. Los espíritus de Samhain son criaturas difíciles de contener, debido a su naturaleza intangible y etérea. Sin embargo, los relatos populares sugieren varios métodos para protegerse de su influencia o enfrentarlos. Círculos de sal o hierro. Se cree que estas barreras impiden el paso de los espíritus de Samhain. Rodearse de sal o colgar objetos de hierro en las puertas y ventanas de las casas podría proteger a los habitantes. La sal ha sido históricamente utilizada para conservar alimentos, lo que la vincula simbólicamente con la preservación de la vida y la protección contra la corrupción, un concepto que se extiende al ámbito espiritual, donde lo puro y lo incorruptible repele a los espíritus malignos o inquietos. Se considera que el hierro está muy ligado a las fuerzas de la tierra, lo que lo convierte en una sustancia con la capacidad de anclar energías espirituales, interfiriendo con la naturaleza inmaterial de los espíritus y entidades sobrenaturales. Esto es especialmente relevante en culturas que creen que los espíritus son más livianos o etéreos y que el contacto con el hierro los desintegra o repele. Fuego sagrado. Los fuegos de Samhain, encendidos durante el festival, no solo eran una forma de celebración, sino también una herramienta de protección. Los espíritus de Samhain temen al fuego, y encender una hoguera podría disuadir su acercamiento. Ofrendas de alimentos. Durante la época celta, las familias dejaban comida y bebida en las puertas de sus hogares para apaciguar a los espíritus de Samhain. Las ofrendas consistían en pan, frutas y bebidas alcohólicas, destinadas a calmar a los espíritus y evitar su ira. Amuletos de protección, objetos como las calabazas talladas, que ahora son parte de la tradición moderna de Halloween, originalmente servían como talismanes para alejar a los espíritus de Samhain. Otros objetos, como piedras rúnicas o cruces celtas, también se han utilizado históricamente para protegerse de estos espíritus. Fin del documento.